están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Quiero invitarlos a revivir las investigaciones, ideas, preguntas y respuestas que cientos de científicos nos han planteado en Congreso Futuro desde el año 2011. Este encuentro con la ciencia y el conocimiento nació en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma. Y cuenta con la colaboración de las distintas universidades, de la Academia Chilena de Ciencias, del mundo social, político, público, privado y, por supuesto, de los cientos de científicos que han participado en nuestro encuentro. Este programa está siendo transmitido en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Todo esto gracias a una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo pueden ver en Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Nuestro compromiso es acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía. Iniciamos este especial Congreso Futuro con Tim Jackson, profesor de Desarrollo Sostenible, quien fue la primera persona en Reino Unido en obtener cátedra en esta materia. Comisario de Economía de la Comisión de Desarrollo Sostenible desde 2004 hasta 2011, fecha en que fue abolida. Nos señaló que la prosperidad se trata de identidad, significado y propósito, y además se trata de nuestra capacidad de participar en la vida de la sociedad. Nos vamos a quedar con Tim Jackson y esta charla de 2018, Consumo y Desarrollo Sostenible, prosperidad sin crecimiento. Gracias, muchas gracias por invitarme a Chile. Es un gran placer estar aquí con vosotros para hablar sobre prosperidad. ¿Qué es exactamente la prosperidad? Esa es mi pregunta central. Lo siento, no voy a hablar todo el tiempo en español. It's better if I speak a little, for me at least, por lo menos en inglés. Ahora, ¿qué es la prosperidad? Esa es mi pregunta principal. En particular, ¿qué puede significar la prosperidad en un planeta finito, con recursos finitos y límites ecológicos muy frágiles? Bueno, es una pregunta que desafortunadamente quizás tendremos que convertirnos en economistas para responder, especialmente porque la visión convencional de lo que significa la prosperidad es algo que tiene que ver con crecimiento económico. Tenemos que expandir nuestra economía para lograr mayor prosperidad. Pero como algunos economistas han reconocido, la persona que citó esto fue economista, el que cree que el crecimiento exponencial es para siempre en un planeta es un loco o un economista. Así que tenemos que considerar los detalles, el detalle de la economía para poder ver cómo podemos traspasar esa idea de que la prosperidad depende primariamente, solamente para algunas personas, en aumentar la producción económica. En un planeta frágil con recursos limitados, realmente no es así. Voy a tratar de mostrarles algunas de las complicaciones de la economía. Aquí está sucediendo ante mí, no estoy apretando nada aquí. Este es el comienzo de la comprensión de lo que es, cómo se ve la economía. Involucra a las personas, también las empresas, involucra el comercio entre países, también inversiones y ahorros. Es una terminología muy complicada, pareciera muy lejano del medio ambiente, muy lejano también de la pregunta de la prosperidad económica, de nuestra calidad de vida. Pero si damos vuelta, aquí se ve diferente. Mi justificación de hablar sobre la economía es esto. El propósito del estudio de economía, dijo otro economista en los 50, no es para adquirir un set de respuestas ya preparadas, sino que evitar ser engañado por los economistas. Y pareciera una buena tarea. Joan Robinson en los 50 mencionó esto. Así que quisiera concentrarme en una parte de este cuadro que se llama la productividad laboral. ¿Cuán eficientes somos para utilizando el tiempo de las personas que nos lleva hacia la prosperidad? Gracias.
servicios y trabajo. El problema es que esto es bastante complejo de lograr. Aquí hay un cuadro de la productividad laboral en mi país y lo que se puede ver aquí es el surgimiento de la productividad laboral hasta los 60 y luego está en declinación desde los 60. Muchas personas piensan de por qué no obtenemos el crecimiento que quisiéramos en la economía en este momento se debe a la crisis financiera. Pero esta crisis está por aquí, si puedo utilizar el láser para mostrarle, está aquí más o menos al fondo de esta curva. No se ve muy bien, pero se entiende que la crisis financiera fue al final de esta descendencia. Aquí la economía está desacelerándose en un país como el mío. Quisiera relacionar esto con historias ahora. La historia de mi país y en parte de la historia de Chile. Así que vale la pena preguntar, ¿qué sucede cuando uno trata de buscar el crecimiento para poder entregar prosperidad dentro de una economía que está desacelerándose, en donde la productividad laboral también está desacelerándose? Entonces, es una historia bastante desafortunada. Al buscar esta productividad laboral y proteger los retornos del capital y asegurándose que todos los dueños de activos se les pagan lo que ellos quieren obtener por la propiedad de sus activos, se suprime el pago de las personas comunes y corrientes, se abandona el gasto social y se crea ahora una inequidad de desigualdad increíble. Y esto sucede bastante a la vez creando deudas a las viviendas, a las empresas y en la forma de deuda dentro de la especulación de propiedad, activos, recursos que impulsa, que aumenta los precios de los recursos y aumenta la desigualdad. Bueno, aquí hay un cuadro, disculpen lo complicado, pero es el fracaso de lo que se denomina la economía cuesta abajo, efecto cascada, de goteo también. La idea es que cuando los ricos se tornan más ricos y la economía crece, supuestamente tiene que llegar a la gente más pobre también. Pero aquí demuestra que eso solía funcionar. Si vemos aquí la línea azul, así se veía el crecimiento a través de diferentes porcentajes de ingresos. Las personas más pobres a la izquierda y la gente más rica está a la derecha. Ahora, la línea azul indica que hasta 1980, nuestra economía estaba creciendo y la gente pobre se tornaron más ricos. Les fue mejor gracias al crecimiento y 6% de crecimiento. Y el 1% de población más pobre durante los 80. Y al desacelerarse el crecimiento económico, después de los 80, se invirtió la situación. Aquí ahora, el 0,0001% de la población tienen un crecimiento de su ingreso mucho mayor que el crecimiento promedio y los más pobres tienen un crecimiento negativo. Miren esto, ¿pueden creerlo? Menos de 0% de crecimiento de todo el crecimiento que nosotros hemos sido testigos durante los últimos 30, 40 años. Es el sistema que le ha ido mal. Es una economía de efecto cascada, de goteo. Supuestamente era una poción mágica que se le dio a las personas para que creyeran que las cosas iban a ser mejor si se tomaban esta bebida y sus ingresos se redujeron. Como cualquier animal que expresa, sabe, no es cuán rápido se puede correr, sino que si uno si es lento del resto. Los que quedan atrás, se quedan atrás en una guerra muy importante porque se trata de la prosperidad. Y lo que creamos, sí, bueno, estoy contando el cuento y la historia de países desarrollados, de mi nación en particular. Este incendio sucedió después de la crisis financiera como resultado de disturbios en Londres, manifestaciones debido a las condiciones de lo que se denomina la austeridad, nuestra respuesta a la crisis financiera. Por lo tanto, creamos un tipo de economía que no funciona, donde vemos que las empresas acumulan y la inversión, la especulación, el dinero en forma de poder y el trabajo como una forma de servidumbre. Es una economía donde tenemos ganancias privatizadas y hemos socializado las pérdidas asociadas con la economía.
Porque quizás me pueden ayudar alguien. Bueno, la privatización entonces de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Esa es la parte difícil. Esa es la economía de una situación que resultó ser disfuncional. ¿Será tan malo en la situación aquí en Chile? ¿Eso es lo que estamos viendo aquí en Chile? Y esta noticia de ayer fue informado que la productividad laboral y el crecimiento de esta cayó 0,7%. Y aquí pueden ver una tendencia de la productividad, el crecimiento de productividad laboral en Chile, pero es el mismo tipo de reducción que ocurre en Chile y de acuerdo a la OECD o a la OCDE. El modelo chileno requiere de una actualización para continuar teniendo éxito. La economía chilena tiene que estar actualizada si desea continuar siendo exitoso. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, primero que todo, es si es que es algo que debiésemos aceptar o no. Quizás es difícil de responder después de ver diagramas muy complicados, la importancia de una terminología como productividad laboral y alguien dándole mucha teoría a esta hora en la mañana, pero quisiera preguntarle la posibilidad, ¿no?, de que esta desaceleración de la productividad quizás no es tan malo. ¿Cómo lo voy a hacer? Quisiera decirle un poco sobre mi viaje aquí. Alguien que llega desde esta economía muy quebrada a otro continente, a otras tierras, menos 2 grados Celsius en Londres y aquí 30 grados. Y me llevaron inmediatamente a Talca para realizar una presentación ahí. Y en el camino hablaba con el taxista y de pronto recibí una llamada. El crecimiento no siempre es malo, nos ha dado tecnología increíble. Así que ahora puedo hablar con los cuidadores de mi madre en el suroeste de Inglaterra, a la vez que voy en taxi a Talca para dar una charla sobre la prosperidad. Y fue una conversación común y corriente, como estaba ella. Y creí que debería disculparme con el taxista por interrumpir la conversación. Y le expliqué que estaba hablando con mi madre de 86 años y tenía que solucionar unos temas en cuanto a su salud. Me dijo, 86, es una muchacha. Mi mamá tiene 94, vive en el campo, en Chile. Y le va muy bien, está muy bien. Tiene una vida maravillosa y disfruta a su familia. Y yo me acordé, bueno, eso es exactamente el hecho de esta comparación entre la prosperidad y el crecimiento económico. Entonces, si yo pudiese explicarle, esa historia reside exactamente en este cuadro. Así que aquí está Chile. La expectativa de vida es por sobre los 80 años, con un ingreso de promedio, un poco mayor ahora, pero estos son 10 a 15 mil dólares, datos anteriores. Este es mi país, el Reino Unido, sí, aquí está Estados Unidos. Entonces, niveles mayores de ingreso. Sin embargo, una expectativa de vida no tan alta. Entonces es un poco perversa la cosa. Por ejemplo, si el crecimiento y el ingreso no da prosperidad, sin embargo las personas llevan vidas mucho más longevas y más felices que los países desarrollados como la mía. Bueno, ahí nos podemos preguntar, ¿realmente esta declinación de la productividad laboral es tan negativa? Una cosa que menciona la OCDE es que en Chile, aquí existe la idea de que por fuera del sector minero, la mayoría de las personas trabajan en, cosas menos productivas. ¿Por qué sucede eso? Porque están creando productos artesanales que demoran mucho tiempo, o porque trabajan en el sector del cuidado, donde lo que importa realmente es el tiempo que nos damos como cuidadores, o están en el ámbito educacional, donde se toman la molestia de realmente servir las necesidades de las generaciones jóvenes y llevarles hacia un futuro mejor. Y hay otra razón muy importante, porque una reducción del crecimiento productivo laboral no es tan malo, y tiene que ver con el empleo.
Entonces aquí, en estos últimos minutos de la presentación, quisiera mostrarles la posibilidad de que pudiésemos tomar esa economía disfuncional y darlo vuelta. Podemos tomar cada una de estas cosas, inversión, dinero, trabajo, y decir, por cierto, me gustaría tener una economía donde estas cosas sí importan nuevamente de una manera más robusta. Y el trabajo es un ejemplo. Bueno, aquí está el futuro del trabajo. Si uno realmente cree el diálogo generalizado, un auto sin conductor es el vehículo perfecto que me lleva a la oficina de desempleo. Y esta amenaza, la tecnología va a reemplazar a las personas en el trabajo. Es algo que ha sido impulsado por la idea de que la productividad laboral y el crecimiento de esto es impulsado por la idea de que el crecimiento es todo. Y tenemos una opción, de hecho, una opción muy importante. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo abordamos el tema de la productividad laboral? Le compramos el cuento de la OCDE que realmente el gran pero de Chile es baja productividad, o aceptamos que esto sea algo positivo. En la búsqueda de productividad estamos buscando robots en nuestras fábricas, autos que no necesitan conductores, o comenzamos a decir que la prosperidad se trata de la calidad de nuestras vidas y el tipo de trabajo que tenemos importa. Aquí hay algunas de las ventajas del bajo crecimiento de productividad. Es igual que la riqueza laboral. Hay más trabajo cuando hay una menor productividad laboral. Hay un sector en el cual lo que quisiéramos enfocarnos, servicios sociales y personales, y lo que pueden ver aquí en mi cuadro es que el empleo, la intensidad de empleo de ese sector es bastante alta. Un economista vería esto y dice, significa que la productividad laboral es mala o negativa, y podemos ver esto y significa que el empleo es positivo. Otra cosa también. Si entienden este cuadro, el eje vertical habla sobre el dióxido de carbono, uno de los elementos más importantes del efecto de invernadero, y ese sector de servicios de baja productividad es el sector menor en relación a emisión de gases de efecto invernadero. Entonces podemos decir que hay algo en esta idea de que el trabajo sí importa en estos sectores. Y yo les argumento que el trabajo es una parte esencial de la prosperidad, porque el trabajo se trata de participar en la sociedad. El trabajo debiese traernos un sentido de propósito y significado, y en muchas profesiones que están relacionadas con el cuidado, la artesanía, la creatividad. Es exactamente lo que está haciendo. Le lleva un significado a la vida de las personas, una identidad que les importa, y una parte fundamental de la prosperidad. En muchos casos y en muchos países también, las cosas son diferentes. 50-60% de desempleo, 50-60% de desempleo juvenil en Europa después de la crisis. Y eso no es solamente un hecho económico negativo, sino que una tragedia de potencial inexplorada en la mitad de la generación de personas. Y también causa de instabilidad política hasta cierto grado. Incluso se puede verificar eventos que han sucedido en Norteamérica y en mi país también. Inestabilidad política comienza a subestimar la fabricación de nuestra prosperidad. Pero si le damos vuelta, si consideramos el trabajo como una parte integral de lo que estamos haciendo, ¿pudiésemos no cambiar la forma en que consideramos la economía? La empresa. La empresa, por cierto, podría tratarse de servicio. Podemos considerar la empresa como ser la tarea de entregar las cosas que necesitamos para que las personas prosperen, en vez de simplemente extraer material del suelo, crear productos, consumir estos productos en aumento y después descartarlos. Lo que estoy tratando de hacer es repasar todas esas partes de la economía. La inversión se tornó un tipo de casino, una apuesta de especulación. Yo les argumento que la inversión es fundamental porque
es nuestro compromiso hacia el futuro. La manera en que podemos expresar que vamos a dejar de lado unos recursos ahora para poder invertir en la salud y en el bienestar de nuestros hijos en el futuro. Todas estas cosas son posibles. Yo trabajo con muchas personas quienes tratan de hacer esto en este momento. Una de las cosas que van a decir al comienzo es que es muy complicado lograr esto si se tiene un sistema monetario disfuncional. Bueno, es algo complicado hablar del sistema monetario. Muchas personas piensan que el dinero viene de un hoyo en el muro que lo crea el gobierno, pero la realidad es diferente. 90% de nuestro dinero es generado por los bancos, quienes cobran a todos intereses por pedir prestado el dinero, incluyendo el gobierno. Entonces, cuando el gobierno se enfrenta a la austeridad, trata de recortar su presupuesto, ya no puede invertir en la educación y salud de la nación, pero aún así está pagando los intereses a algunas de las personas más ricas de la sociedad. Con razón hemos creado tanta inequidad. Entonces, ¿para dónde voy? Estoy tratando de sugerir que sí podemos crear, en vez de esta economía disfuncional, una economía que funciona para todos, una economía de cuidado y artesanía y creatividad. Una economía donde es posible responder esa pregunta sobre la prosperidad de otra manera. Y si ustedes creen que solamente Tim Jackson, un economista radical de otro país, que viene aquí, bueno, esta cita, esta citación fue de un hombre que estudió la teoría económica. A mí no me gusta esta vida, no estoy encantado con esta vida donde la vida humana está tratando de vivir con todos estos choques y confrontaciones. La mejor estado de la naturaleza humana, dijo Sir John Stuart Mill, es donde nadie es pobre, nadie desea ser rico o tiene razón alguna de temer estar estancado por esta lucha competitiva siempre. Otro sentido de prosperidad. Ahora, si John Stuart Mill hubiese dicho es el estado más probable de la naturaleza humana, ustedes hubiesen dicho, no, ¿sabe qué? Usted no entiende la naturaleza humana. Pero no lo entendía. Él dijo, este es el mejor estado natural del hombre, porque la economía nos dice que nos fomenta a ser personas hedonistas, que son egoístas, pero tampoco es la naturaleza humana. También nos preocupa a otras personas, como nosotros mismos, nos preocupan las tradiciones también y también las innovaciones. Y esto es una forma muy diferente de pensar sobre la economía. Otra forma de pensar sobre la prosperidad también es la idea, de hecho, de que la prosperidad es algo que se trata de las personas, de la vida, se trata del bienestar, se trata de nuestro sentido de vivir dentro de límites, pero haciéndolo de cierta forma que incluya a todos. Se trata de tener propósito y significado en la vida. La prosperidad, al fin y al cabo, trasciende eso con preocupaciones materiales y se trata de la calidad de nuestro bienestar. La historia de mí, yo llegando acá a Chile, sosteniendo esta conversación con el taxista y comprendiendo que la expectativa de vida importa y comprender que hay razones de por qué una economía o puede optar entregar aquello o arrancarse buscando productividad. Y eso es lo que quiero decirles. La idea de que Chile, en cierto sentido, en este momento, reside en un tipo de punto dulce, donde el desarrollo ha logrado esta fantástica expectativa de vida y ha reducido la inequidad en algunos lugares, se ha mejorado la calidad de vida y tiene una opción que tomar. Si continúa con el hipercapitalismo neoliberal que va a destruir el planeta y no va a ser cada vez más desiguales, o va a tener una visión de prosperidad que funciona. Nuestra capacidad de florecer como seres humanos en un planeta finito. Muchas gracias por su atención. Ahí estaba Tim Jackson con esta charla de 2018, Consumo y Desarrollo Sostenible, Prosperidad sin Crecimiento. Hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Estamos revisando los futuros posibles que nos han planteado cientos de científicos que han visitado nuestro encuentro de la ciencia y el conocimiento, que no solo se transmite para Chile, sino también para todo el mundo. Nosotros queremos invitarlos a que si quieren revisar más de estas exposiciones pueden ingresar a www.congreso.cl
congresofuturo.cl y también a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y por supuesto Twitter. Un breve alto, ya volvemos con más futuros posibles aquí en este especial Congreso Futuro. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. Somos el puente de la ciencia y el conocimiento con el mundo político y por supuesto también con la ciudadanía, llevando la ciencia y el conocimiento a todos los rincones de nuestro país. Vamos a continuar con un chileno, Pablo Marquet, doctor en biología, licenciado en ciencias biológicas y doctor en biología de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Él participó en el año 2019 con la charla Una nueva visión de lo vivo en la era posthumanista. Nos señaló que Chile necesita un plan alineado con los problemas nacionales antes de 2050. Nos quedamos entonces con Pablo Marquet y esta charla ofrecida en 2019, una nueva visión de lo vivo en la era posthumanista. Un placer estar acá con ustedes y sobre todo jóvenes, y este es un tema importante porque estamos hablando probablemente del planeta que les va a tocar vivir. Ustedes van a tener mi edad probablemente cuando eventualmente se puedan hacer ciertos algunos de los caminos que se han enunciado en las charlas anteriores. Yo les quiero hablar hoy día de algo un poco más general, que tiene que ver con el cambio en el clima, pero también tiene que ver con una aproximación que dice que el cambio en el clima o las crisis son una oportunidad para reflexionar sobre nosotros, sobre el fenómeno humano y entender cómo eventualmente requiere de una mirada distinta, de encarnar un cambio que tiene que estar encarnado en nosotros primero. Yo voy a tratar de enmarcar esto en una reflexión un poco más amplia. Y no se trata solamente de qué especie queremos ser, es en qué planeta queremos vivir, con qué gobernanza, con qué sistema económico queremos coexistir y cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. Este es un tema muy amplio y complejo, por eso la palabra complejidad en el título, y voy a tratar de mostrarles cómo podemos transitar desde fenómenos que tienen que ver con los niveles más microscópicos de la vida hasta las cosas que tienen que ver con el hábitat humano sobre el planeta. Y el punto es de que no hay nada que exista fuera de la naturaleza y que no hay nada que nos pueda eventualmente diferenciar en términos fundamentales de lo que sucede o de las dinámicas que dan cuenta de lo que sucede a nivel microscópico con lo que pasa con el fenómeno humano. Voy a tratar de hacer una pequeña, proveer de un marco reflexivo de síntesis respecto de esto. Y qué mejor que empezar con la filosofía. La filosofía en este contexto nos provee un contexto importante para entender el mundo de hoy y lo que viene. Los filósofos, yo pienso, están siempre mucho más adelantados que los científicos en pensar el mundo. Y en particular hay un movimiento filosófico que es el posmodernismo, que en alguna medida reinscriben el fenómeno humano y nos permiten recuperar el misterio del humano al cuestionar la existencia de verdades absolutas y totalitarias, por así decirlo. En alguna medida se centran en desmontar o cuestionar una cosa que se llama el discurso logocéntrico, que en términos simples está basado justamente en el predominio de la razón. Dentro de este movimiento o asociado a él hay un movimiento que se denomina el poshumanismo, que ustedes probablemente lo han escuchado el día de hoy, o si no hoy durante la inauguración, porque es parte de lo que ha movido muchos de los movimientos actuales para entender la crisis que atravesamos como humanidad. El poshumanismo lo que hace es, por así decirlo, cuestiona el concepto cartesiano de que la gran diferencia entre lo humano y el resto de la naturaleza y principalmente los otros animales tiene que ver con la razón, ¿no? Lo que hace es que recupera al hombre y lo resitúa en la naturaleza y desde allí se hace posible tener una reflexión mucho más amplia del fenómeno. Y yo les quiero proveer o tratar de darle algunas pistas sobre cómo sería esa reflexión, ¿no?
en el contexto poshumanista. Entonces, lo que trata el poshumanismo justamente hace esta lucha frontal, este ataque frontal sobre todas nuestras certezas en relación a lo que pensamos que es el hombre. Voy a tratar de esbozar un poquito en esta charla esa complejidad, ¿no? Y antes que nada voy a decir, ya que soy biólogo, voy a provocarlo y voy a decir que nada tiene sentido si no está, o que si está fuera de la biología. Y en realidad no hay nada fuera de la biología para nosotros. Somos producto de algo que pasó pensando, ¿cierto? Viendo, si vemos los conocimientos científicos que hemos podido descifrar, algo que sucedió hace unos 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, y aquí estamos. Yo encuentro que eso es misterioso, es grandioso y probablemente es algo que las palabras no le hacen justicia, ¿no? Eso es justamente la contradicción, el ataque al logocentrismo, ¿no? Hay cosas que son imposibles de describir a través de las palabras. Pero bueno, todos sabemos que nuestro universo como lo conocemos tiene unos 14 a 15.000 millones de años. Hay una cosa que se llama el Big Bang, que es como la singularidad desde el cual fluye el espacio y se origina el tiempo y el espacio y la materia. Pero a mí me gusta pensar en que existe otro Big Bang, que es el Big Bang biótico, es que hay un minuto en el cual eventualmente esta materia se reorganiza y genera lo que me gusta llamar a mí un estado distinto a la materia, que es la materia adaptativa. Es una materia rápida, es una materia que conversa con su ambiente, que aprende de su ambiente y que es capaz de registrar esa experiencia para mantenerse en continuo cambio. Esta materia adaptativa representa probablemente representa primero que nada un gran desafío para entender, ¿no? Los biólogos somos como los físicos de la materia tradicional, pero somos los físicos de la materia adaptativa, ¿no? Queremos entender cuáles son las leyes fundamentales de su movimiento. Y lo que yo digo es que tenemos que entender qué es lo que rige a esa materia para entender el cambio en el clima, entender el antropoceno, entendernos a nosotros mismos, por qué estamos acá, por qué generamos las estructuras sociales que generamos y eventualmente entender cuáles son las opciones que tenemos como especie sobre el planeta. En alguna medida también está presente la mirada de que desde la materia adaptativa uno vemos que la dinámica de lo vivo básicamente está asociada a transformar. Algunos dirán dominar el ambiente, ¿no? Es dominar y transformar, somos actores transformadores de la naturaleza. Y en este proceso, y esto es lo interesante, en el proceso de cambio nos cambiamos a nosotros mismos, ¿no? Es una co-construcción, es una danza con nuestro ambiente. Y al final, lo que se deduce de acá es que ¿cuál es el costo de estos cambios? El costo somos nosotros. Elegir lo que le hacemos a nuestro ambiente es elegir un camino para nosotros. Es un camino de cambio adaptativo sobre la biosfera. El cambio global y en particular, y les voy a hablar que en realidad el cambio del clima es parte de algo más complejo y grandioso que el cambio global, es un ejemplo básicamente de esta dinámica donde una entidad, una especie, ¿cierto?, ha cambiado el lugar donde vive. Esto es lo que la vida hace. Esto es parte del fenómeno de la materia adaptativa. La materia cambia su ambiente. El problema es que en nuestro caso, ¿cierto?, vivimos en un ambiente, y en el caso de todas las especies, vivimos en un ambiente finito, ¿no? Y nos ha ido tan bien que existe la posibilidad de que podamos transgredir ciertos límites que sean tolerables y que eventualmente puedan asegurar nuestra persistencia como especie. Es decir, estamos eventualmente, y van a ver que la fecha en la cual muchas evidencias científicas señala como la fecha clave es a mitad de siglo, 2045, 2050. Escuchamos a Mark que hablaba de eventualmente el 2060, la posibilidad de que se avecine una crisis. Para entender un poquito este fenómeno, déjenme darles un ejemplo muy básico que tiene que ver
con aquello que sucede con los microbios. Y en este caso hay un experimento clave, muy simple, que ilumina un poco lo que sucede con nosotros en este planeta finito. Y este experimento, en realidad, es una especie que vive en un planeta finito, en este caso es una bacteria, y su planeta finito es un matraz, ¿no? Es un planeta lleno de recursos. Técnicamente se le llama a un medio que se llama el medio de Luria, que es un montón de aminoácidos y compuestos con carbono que la bacteria puede alimentarse. Imaginen que ustedes siembran en este frasco, ustedes van a sembrar unos cuantos individuos, todos idénticos, genéticamente idénticos, y los van a dejar ahí y van a ver qué va a pasar. Y no hacen nada más, no les van a poner más comida, no, lo dejan ahí. Este experimento lo hizo un profesor en Harvard, Roberto Colter, en el final de los 90, con sus estudiantes, y lo que vio es que efectivamente la bacteria, como se ve ahí, crece. CFU es el número de bacterias, por así decirlo, y en el tiempo. Y ustedes ven que la bacteria empieza a crecer, típico, ¿cierto? Está primero mirando cómo es su planeta, luego lo descifra, ¿no? Y empieza a crecer y llega hasta una suerte de un plató, que se llama técnicamente el estado estacionario. Y luego lo que uno espera es que ahí ya se comió todo, se comió, entre comillas, todo el medio, es decir, transformó su planeta en otro planeta, en el cual esa bacteria ya no podía vivir. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasa acá? Y el experimento sigue, ¿no? Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que el cuento no acaba allí, el cuento sigue. Y fíjense ustedes, lo único que se hizo fue dejar la bacteria en este matraz. Si ustedes ven el eje temporal, se dan cuenta de que pasamos de las horas a los días, a los meses, y a los 60 meses aún habían bacterias en ese cultivo. Lo que sucedió es que en esos 5 años de experimento, las bacterias obviamente que tienen que haber cambiado. Se crea un ecosistema que eventualmente es habitado por una serie de bacterias distintas que provienen de ese ancestro idéntico entre todos ellos, los individuos, ¿no?, que se sembró en un principio. Cuando hubo un problema, la bacteria lo resuelve cambiando, ¿no? Pero cada vez que cambiaba su ambiente y ella iba cambiando con el ambiente. Lo que hacía es lo que decimos que la materia adaptativa hace, es cambiar su ambiente, y al cambiarlo se cambia a sí mismo. Ese concepto se llama construcción de nicho, ¿no? Es un concepto fundamental que habla de la fundamental unidad que existe entre el ambiente y lo vivo. Este concepto lo podemos estudiar y les voy a mostrar lo que hemos hecho nosotros, que es básicamente hacer modelos matemáticos para entender estas dinámicas, porque hay veces que la experimentación resulta compleja. No les quiero mostrar nada más que decirles que los problemas de la biología, los problemas del ser humano son problemas que requieren de toda la ciencia, incluso las matemáticas, que es una pieza fundamental para poder entender ciertos fenómenos. Y este modelo, que es para entender la dinámica evolutiva de la sobrevivencia de una especie en un planeta finito, en este caso Escherichia coli en el planeta matraz, lo vamos a usar al final de mi charla para entender la evolución de otra especie en otro planeta finito, que es Homo sapiens, en un planeta que le damos el nombre de Tierra. Déjenme darle otro ejemplo más humano ahora del proceso de esta conversación que se establece entre un organismo y su ambiente. Y uno de los casos clásicos es el caso de la domesticación. Brigitte habló hoy día en la mañana sobre las especies domesticadas como el cacao, ¿no? La domesticación tiene que ver justamente con esa manipulación de un ambiente que lo transformo, en este caso, para hacerlo más predecible, para aumentar su número, para beneficio de una especie particular, que en este caso es el hombre. Lo que pasa con la domesticación, bueno, es algo que ocurre en todo el planeta, tempranamente en lo que se conoce como el Cercano Oriente, en la creciente fértil,
donde está ubicado ahora países como Siria, Irak e Israel, donde hace unos 11.000, 10.000 años se domestica una serie de especies animales, cabras, cerdos y otras especies también de vegetales, que producen un cambio. Y el cambio que producen es que no solamente hay más recursos, sino hay un tipo de recurso que se hace muy abundante, que es, en este caso, la leche. ¿Y qué es la leche? ¿Qué es lo que hace la leche? La leche es súper importante para los mamíferos. Todos los mamíferos requieren leche, pero en el estado temprano de su desarrollo. Posteriormente nos hacemos, por así decir, evolucionamos hacia hacernos intolerantes a la lactosa, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando domesticamos ganado, generamos una posibilidad de tener acceso a leche por toda la vida del organismo y por lo tanto se cambia la constitución génica de la persona que hizo la domesticación y eventualmente nos hacemos tolerantes a la lactosa. No les voy a preguntar cuántos de ustedes son tolerantes a la lactosa, porque es casi la mayoría, pero ¿cuántos son intolerantes? Ese es el estado ancestral, es la minoría, pero eventualmente se explica por algo que tiene que ver con la construcción del nicho humano. Aparentemente nos ha ido súper bien como humanos en términos de esta construcción que hemos hecho de nuestro ambiente, pero no sabemos qué tan bien. Y una manera de verlo es, y permítanme que me voy a poner un poquitín técnico, les voy a mostrar un gráfico acá. Hay una regla que se llama la regla de Damuth en ecología, que la entendemos bastante bien ahora, pero que es bien fantástica porque nos muestra cómo cambia el número de organismos que está en el eje Y versus el tamaño de estos organismos. Esto es para mamíferos, ¿no? Dice, si uno pone todos los mamíferos del mundo y mide sus tamaños corporales y sus densidades, ¿no?, nos damos cuenta de que los ratones son más abundantes que los elefantes y siguen una relación. Bueno, este es el estado en el cual refleja un poco, es un emergente de cómo se estructuran los procesos naturales que dan origen o que están detrás de estas relaciones. Teniendo este gráfico podemos poner al hombre, ¿no?, y saber si somos mucho más o menos de lo que esperaríamos. Bueno, si uno hace ese ejercicio, ahí está. Estamos un poquito disparados, somos como hay una desviación bastante grande entre lo que uno esperaría, que son 2.12, y la densidad humana máxima que se ha registrado en grandes ciudades, que son algo así como 123.000 individuos por kilómetro cuadrado. Lo curioso, si yo voy a mostrarle otro gráfico que muestra básicamente lo mismo, pero ahora voy a medir aquí la energía que usamos. Ustedes ven en este gráfico, que es muy parecido al anterior, la densidad está nuevamente en el eje Y en el eje X está la energía que usa un individuo promedio. Ahí está nuevamente la curva de los mamíferos y ustedes ven en puntos rojos están las sociedades de cazadores-recolectores. Ese era nuestro estado ancestral de civilización o de por así decirlo, complejidad cultural, y eventualmente las preindustriales ya están más alejadas de la línea hasta que las ciudades modernas están mucho más alejadas todavía. Entonces estamos en un viaje de desapego de eventualmente estas leyes naturales. Pero veamos qué tan poco o qué tan desapegados estamos, porque eventualmente veamos cómo se explica este fenómeno de que hayamos incrementado tanto en tamaño poblacional. Esto pasa hace más de 10.000 años. Ustedes ven ahí un gráfico del crecimiento humano hasta la actualidad. Uno podría decir, bueno, gran parte de esto tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura. Efectivamente, hace unos 10.000 años, 8.000 años, la agricultura se expande, la domesticación básicamente de las plantas se expande por el planeta, pero esto no es nuevo. Esto ha pasado repetidas veces. Esto es redescubrir la rueda en alguna medida, porque ha pasado con 4 especies o grupos de especies: escarabajos, hormigas, termitas y humanos, y data de más de 60 millones de años. Todas las especies que han descubierto la agricultura, o sea, que son capaces de cultivar, se transforman en especies plaga. Creo que nosotros también estamos un poquito dentro de esa, o alcanzan densidades o hiperdensidades. Pero hay algo más.
hay algo más que solamente la agricultura, que tiene que ver con algo que nos sucedió de la modificación de nuestro ambiente y que tiene que ver con el cambio en las cosas que requeríamos como recursos, que nos hicieron pasar desde un homínido ancestral que necesitaba una mandíbula muy gruesa y masiva para romper vegetales y semillas, a un homínido que eventualmente pudo tener una mandíbula más frágil para comer carne y sobre todo carne cocida después de haber descubierto el fuego. Y en este caso, la teoría dice, por lo menos Lieberman dice, que lo que se produce es que se posibilita el desarrollo de la caja craneana. ¿Ya? Imagínense, ustedes pensaban que un cambio de dieta podría haber tenido un efecto evolutivo para que nos permitiera adquirir una serie de habilidades cognitivas que lo que hacen es eventualmente potenciar lo que se llama el nicho cultural humano. Y el nicho cultural humano es algo que todas las especies hacen, pero que en el caso del humano se ve sumamente potenciado por la capacidad cognitiva muy desarrollada que tenemos, y se basa en que lo que es la cultura, y la cultura es aprendizaje social, es todo aquello que yo puedo aprender de otros. Todos tenemos cultura, por eso de repente es como irónico cuando dicen que la gente no tiene cultura. No, son distintos tipos de cultura, ¿no? Y en alguna medida cada uno de nosotros es producto de una serie de interacciones, de una dinámica de enseñanza y aprendizaje. El cómo yo hablo tiene que ver con cómo hablaban mis padres y la gente en mi entorno perinatal y mis amigos. Yo soy el acumulado de esas interacciones. Es más, la voz que tengo en mi conciencia habla como ellos. ¿Por qué será? Pero bueno, un ejemplo clásico de este fenómeno es el mono que lavaba papas. Y el mono que lavaba papas tiene que ver con algo que se descubrió en una isla japonesa, en Koshima, en la década de los 50, cuando unos investigadores japoneses interesados en comportamiento hacen un experimento con monos, les llevan alimento y suplementaban alimento para ver qué modificaciones se generaban en su estructura social, quién comía primero, etc. Y se dieron cuenta de que los monos se comían todo menos las papas. Por alguna razón, las papas no. Hasta que hicieron el experimento y un mono agarró una papa, la lavó y se la comió. Todos dijeron, mira, interesante, qué inteligente este mono, ¿no? Pero a través de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, cuando vuelven estos investigadores a la isla a hacer nuevamente el experimento, los monos se comen la fruta, agarran las papas y van todos los monos, y todos los monos lavan papas ahora. Se generó la cultura del mono que lava papas, ¿no? Así también pasa con nosotros los seres humanos, con la gran diferencia en que nosotros lo hacemos en forma acumulativa. Vamos acumulando y acumulando y acumulando este tipo de destrezas y tenemos mecanismos para registrar y mantener en el tiempo todo lo que hemos aprendido. Y esto en parte nos ha llevado hasta nosotros. ¿Qué es lo que hace esto? Esto tiene un feedback. Mientras mejor le va a uno, mientras más recursos es capaz de usar una población, más crece. Mientras más crece la población, hay más gente que está en esta dinámica de enseñanza y aprendizaje, y por lo tanto se potencia la innovación. Sabemos que ciudades más grandes tienen más innovadores, crecen más, etc. Y sabemos que grupos más grandes también son capaces de resolver problemas más complejos. The wisdom of the crowds, etc. Hay una serie de maneras de llamar estos fenómenos y hay evidencia experimental que lo muestra y evidencia empírica que muestra que grupos más grandes, como en este caso son poblaciones aborígenes en la Oceanía, grupos más grandes tenían repertorios de herramientas más complejas, más amplios, ¿no? Y aparentemente este es un fenómeno que nosotros postulamos también da cuenta de algo extraordinario, que es una población de cazadores-recolectores que en el norte de Chile, en la mitad del desierto de Atacama, empieza a momificar a sus muertos hace más de 6.000 años. Antes que los egipcios, antes que todo gatillado por procesos ambientales que aumentan la población. Y esto se puede resumir, todo lo que les he dicho, en este esquema, donde tenemos un sistema ecológico que tiene biodiversidad y condiciones que contribuyen a las personas,
que pueden aumentar el tamaño poblacional. Este a su vez genera innovaciones porque hay más gente interactuando que puede afectar la biodiversidad, pero también este tamaño poblacional va a cambiar los patrones de asentamiento, nos vamos a ir a aglomerar en ciudades para potenciar la innovación y también vamos a generar mayores innovaciones ideológicas. Y ahí seguimos, ¿no?, en esta dinámica. Cuando hay un problema ambiental, aquí está claro dónde hay que intervenir, ¿no? Hay que intervenir. O generamos innovaciones tecnológicas que nos permitan lidiar con él, o generamos innovaciones ideológicas, nuevas gobernanzas, nuevas maneras de articularnos económicamente que eventualmente puedan afectar nuestra relación con los sistemas naturales. Toda nuestra historia está permeada por esa interacción. Lo que queramos hacer va a depender cuáles son las cajas de esta interacción entre los ecosistemas y los sistemas sociales que queremos potenciar. Los economistas van a decir que el mercado probablemente podría ocuparse de generar las innovaciones necesarias para dar cuenta de cualquier crisis planetaria que tengamos. Después del 2008, yo lo dudo. No creo que el mercado por sí solo va a ser capaz de lidiar con este tipo de crisis. Hay que generar otros mecanismos. El problema es que nos ha ido tan bien en el planeta que hemos generado lo que se llama el cambio global, que no solamente implica cambios en el clima, sino que además cambios en el uso del paisaje de la tierra, que las transformamos de hábitats naturales a eventualmente plantaciones, ganadería, alteramos los ciclos de nutrientes del carbono, del nitrógeno, generamos explotación o sobreexplotación de muchas especies, la exterminación de muchas otras y eventualmente cambios en el clima. El problema es que todo esto interactúa entre sí y no sabemos cuál va a ser el resultado de esta interacción. Esto es un problema complejo. Es un problema complejo y que se ha exacerbado y algunos llaman a esto desde 1950, un poco antes también, el antropoceno. Es una biosfera transformada por la acción del hombre donde nos hemos convertido en una potente fuerza biogeofísica. Estamos alterando cómo funciona todo el sistema terrestre. Si ustedes ven los gráficos de gran número de indicadores económicos en el tiempo, desde 1950 hacia la fecha, estos se disparan en forma estrepitosa. Ustedes ven el uso del agua, la transportación, el consumo de fertilizantes, el uso de energía, el tamaño poblacional urbano, todo se dispara en forma exagerada. El problema es que vivimos en un planeta finito y aquí le quería mostrar una secuencia temporal del impacto humano en rojo y las áreas protegidas en amarillo a través del tiempo. Este es nuestro continente. Ustedes ven que en 1950 más o menos empieza a ser potente las áreas protegidas. 1700 tenemos que gran parte del continente está siendo afectado y recién ahí empiezan a aparecer las áreas protegidas. Hay una carrera entre lo que podemos proteger antes de que lo transformemos. Es una carrera que desgraciadamente estamos perdiendo y que nos va a hacer que eventualmente los impactos del cambio en el clima sean más fuertes. Necesitamos construir sistemas resilientes, sistemas de áreas protegidas resilientes a esos cambios y potenciar, por ejemplo, en Chile lo que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas que esperamos todos que resida en el Ministerio de Medio Ambiente para poder tener una gestión eficiente, para poder gestionar y aminorar los impactos de este cambio, de este antropoceno sobre nuestro país. Y estos impactos pueden ser bastante grandes. En el 2012 nos juntamos un grupo de científicos en una reunión en California. Era la COP 18 y la síntesis que salió de ahí se traduce en esta figura en la cual ustedes ven en el eje ahí, vertical está el estado ecológico de la biosfera, arriba el presente, abajo el futuro, y en el eje horizontal está el grado de intervención o forzamiento. Lo que se ve, en 1700 éramos 650 millones, a medida que aumenta la población humana y la transformación en verde mucho más oscuro del planeta, esta se incrementa hasta que llega al 2045, donde hemos transformado en forma fuerte y decidida más del 60%, y podemos apelar a algunas teorías de la física, una teoría que se llama percolación, para entender de que es muy probable que lo que suceda allí es que
el impacto humano percole, es decir, que es como pensar en que yo voy a poder caminar desde cualquier parte a cualquier otra parte de un continente a través de una vereda con pastelones. O sea, voy a poder ir a Colombia desde Perú o desde Manaos caminando por un espacio transformado por el hombre. Estos bosques prístinos, amazónicos, ya probablemente van a estar entregados a actividades productivas. Es un poco lo que algunos presidentes han postulado para el Amazonas. Ojalá que ese proyecto no se realice, porque es algo que nos compete. Ya esto no es... el problema es que el problema es de todos, ¿no? Las gobernanzas ya no dan abasto para entender los problemas comunes y globales. No puede ser que la decisión de explotar o no el Amazonas nos vaya a ser ajena a nosotros como ciudadanos de este planeta, no matraz, sino el planeta Tierra. Pero bueno, nuevamente el mismo modelo que usamos para entender las bacterias, ahora lo usamos para entender al ser humano. Vemos cómo cambia la biomasa, el número de seres, cómo este afecta la innovación tecnológica y cómo la innovación tecnológica afecta el uso de recursos y estos feedback que hay. Y este modelo nos permite concluir de que hay varios futuros posibles, pero dado que el planeta es finito, eventualmente si no construimos sistemas económicos que sean sustentables, y no solamente sustentables, sino que tengan un efecto positivo sobre el estado de la biosfera, ya no es neutro, es positivo. Si no es positivo, no vamos a lograr vivir en un mundo en el cual podamos tener tecnología al servicio o en compatibilidad con la biosfera, sino que vamos a poder estar en otro equilibrio que tiene ahí el nombre SL2, que es un equilibrio con tecnología mala, muy negra, pero poca, muy poca tecnología. Es como vivir, como decía un economista, Robert Constanza, es como vivir en Mad Max. ¿Vieron la película, no? No es como un futuro muy deseable. Esperemos que no sea eso, pero quería terminar con unas preguntas, más que con unas respuestas. Bueno, una sola. ¿Qué especie queremos ser? Bueno, probablemente todos queremos ser una especie que sobreviva, ¿no? Larga vida al ser humano, digo yo. El problema es que también tenemos que hacernos la pregunta cuál es el sistema económico que va a ser compatible con esta sobrevivencia. ¿Cuál va a ser el sistema de desarrollo que queremos? No cualquier desarrollo nos va a llevar a la persistencia. No cualquier desarrollo vale, no cualquier desarrollo económico es valioso. Hay algunos tipos de desarrollo que son los importantes. Y lo otro es que en qué planeta queremos vivir. Y en qué planeta quieren vivir o queremos que vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? El asunto es serio. No queda más que haberles contado esta historia y espero que reflexionen conmigo y se den cuenta de que este no es un problema de los biólogos nomás o de los ecólogos, este es un problema de todos. No es un problema de los filósofos, de los artistas, de la ciencia, entre comillas dura, de las humanidades, es un problema de todos. Así que con esas palabras me despido. Muchas gracias. Ahí estaba una nueva visión de lo vivo en la era posthumanista, una charla ofrecida por Pablo Marquet en el año 2019. Junto a él despedimos este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de cientos de científicos que han participado en nuestro encuentro, el más importante de la ciencia y el conocimiento a nivel nacional y por supuesto uno de los más destacados a nivel internacional. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las distintas plataformas de las municipalidades de nuestro país. Todo esto a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. La invitación también es a revisar las plataformas de Congreso Futuro, congresofuturo.cl, Facebook, Instagram y por supuesto Twitter. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir otros futuros posibles. Nos vemos.